Ya. Buenas tardes, doctora Luna. En esta oportunidad, mis compañeros y yo vamos a hablar acerca de lo que es la embriología del aparato respiratorio. Yo voy a comenzar hablando de lo que es el desarrollo de los pulmones. Hemos querido representar algo en la maqueta acerca de lo que va a ser el divertículo respiratorio, que es el primordio del desarrollo de los pulmones. Pues bueno, durante las primeras etapas del desarrollo del sistema respiratorio, va a haber una amplia comunicación con el sistema digestivo. Al realizar el plegamiento cefalocaudal y el plegamiento lateral del embrión, una porción de la cavidad del saco vitelino recubierta por endodermo va a quedar incorporada en el embrión para formar lo que va a ser el intestino primitivo. Este intestino primitivo va a formar un tubo ciego a lo largo de todo el embrión y este tubo se encuentra entonces tanto en la región caudal como en la región cefálica del embrión. Este tubo ciego del intestino primitivo va a estar conformado por tres porciones según la región en la cual se ubique cada uno. El intestino medio, el intestino anterior y históricamente el intestino posterior en posición caudal. Sin embargo, con respecto a su desarrollo, el intestino primitivo se va a dividir en cuatro secciones o segmentos en lugar de tres. Lo que es el intestino faringio o la faringe propiamente dicha, el cual va a tener especial importancia en el desarrollo de la cabeza y el cuello. Un intestino anterior que va a encontrarse en relación con el tubo faringeo, además de un intestino medio y por último un intestino posterior. Con respecto a lo que ya es el desarrollo pulmonar, bueno, va a tenerse que el embrión aproximadamente a las 4 semanas va a formar una vaginación en la pared ventral del intestino anterior, la cual vamos a denominarla el divertículo respiratorio, que está representada por este primer tubo acá, o también puede ser llamado esbozo pulmonar. Al mismo tiempo que se diferencia del aparato respiratorio, se van a ir constituyendo los vasos correspondientes para el sistema de circulación, ventilación que va a utilizarse en la vida extrauterina. Tres. Buenas tardes, doctora. Yo les voy a hablar sobre lo que es el desarrollo de la tráquea y los bronquios. Tempranamente el esbozo pulmonar se comunica de forma amplia con el intestino anterior, pero pierde esa comunicación directa conforme el esbozo pulmonar se extiende caudalmente. A partir de este momento, ambos elementos, el esbozo pulmonar y el intestino anterior, quedarán separados por la aparición de dos rebordes longitudinales, a los cuales se les denomina rebordes traqueoesofágicos. Después de su aparición, la fusión de estos rebordes da lugar al tabique traqueoesofágico, con lo cual el intestino queda dividido con una porción dorsal y que conforma el esófago, en una parte ventral que conforma la tráquea y los esbozos pulmonares, como está representado en el tubo de acá. Bien, acá se puede ver la faringe, parte de lo que sería también el endodermo y las aberturas. Vamos a continuar. La tráquea es un dispositivo que sirve de sostén. Su función es principalmente la de permitir un paso correcto de aire, a la vez de evitar que las compresiones de órganos vecinos. La tráquea tiene un esquema formado a partir del mesodermo peridigestivo. El mesodermo esplácnico dará lugar a cartílagos traqueales, lo cual va a constituir el verdadero esqueleto traqueal. Tiene una forma característica cilíndrica por su cara anterior y es plana por la cara posterior. El epitelio de revestimiento interno de la laringe, la tráquea, bronquios y pulmones es de un tipo endodérmico. Los componentes cartilaginosos, musculares, conectivos de la tráquea de los pulmones derivan del mesodermo esplácnico, que circunda al intestino anterior del cual derivan. Cuando se separan el intestino anterior de lo que ya es esbozo pulmonar, se formará la tráquea y las 12 vaginaciones laterales, que se conocen como esbozo pulmonar. Tres. Bien, para la quinta semana, ambos esbozos pulmonares que se encontrarían en esta parte, representados acá, se agrandan y forman los bronquios principales izquierdo y derecho. Posteriormente, el bronquio principal derecho se va a dividir en tres bronquios lobares, que se van a denominar bronquios secundarios, mientras que el bronquio izquierdo se va a dividir solamente en dos bronquios lobares, lo cual insinúa la anatomía del adulto tal y como es. Desde ese momento concuerda con la anatomía normal de los seres humanos, en lo cual finalmente se cuenta con la presencia de tres lóbulos pulmonares derechos y dos lóbulos pulmonares izquierdos. 3.
Al final de la quinta semana, los bronquios secundarios se dividen de forma rápida hasta formar 10 bronquios segmentarios, también llamados bronquios terciarios. En el caso del pulmón derecho y 8 en el pulmón izquierdo, uno para cada segmento del pulmón. De esta manera se crean los segmentos broncopulmonares que se dirigen en el pulmón de un adulto. Finalizando el sexto mes, se han originado aproximadamente 17 generaciones de subdivisiones. Conforme ocurre el crecimiento y diferenciación de los vasos pulmonares en las estructuras citadas, esto se introduce a la cavidad corporal, específicamente en uno de los espacios destinados al tórax, para los pulmones, los cuales se conocen como los canales pericardio-peritoneales. Ahora, estos canales se van a encontrar a cada lado de los intestinos anterior y ocupado gradualmente por los vasos pulmonares durante su desarrollo y aumento de tamaño. Los canales pericárdicos peritoneales son separados de la cavidad peritoneal y pericárdica por dos plegamientos, los plegamentos pleuroperitoneal y pleuropericárdico. Los espacios resultados de esta separación forman las cavidades pleurales primitivas. El desarrollo que reviste la parte externa del pulmón se desarrolla hasta convertirse en pleura visceral. Aquí se encuentra la pleura visceral dentro de esta cavidad. Mientras que la hoja somática del mesodermo, que recubre la pared corporal del embrión interiormente, se transforma en una pleura parietal. El desarrollo que queda entre ambas pleuras es la cavidad pleural como tal. Las ramificaciones del árbol bronquial son reguladas por interacciones epitelio-mesenquimatosas de inducción molecular, que veremos más adelante, que se dan entre el endodermo del esbozo pulmonar y el mesodermo esplácnico de la rodea. Mientras se forman nuevas divisiones del árbol bronquial, que se va a determinar dentro de estos pulmones, los esbozos pulmonares y el mesodermo esplénico los rodea. El árbol bronquial se va a desarrollar y los pulmones adoptan una posición cada vez más caudal, de modo que el momento de nacimiento, la bifurcación de la tráquea, que va a estar determinado por la carina, puede ser a un nivel de la cuarta vértebra torácica. Buenas tardes, doctora María Luna Leiza. Mi nombre es Eric Dávalos y bueno, ya continuando con lo que es la exposición de mis compañeros, pues quiero hablar sobre algunas malformaciones congénitas de las que puede haber en este desarrollo pulmonar. Pues generalmente las anomalías congénitas del aparato respiratorio pues se van a originar debido a lo que es un problema en lo que es la expresión o lo que es la inducción de tejidos explicadas anteriormente. Bueno, estas anomalías pues van a comprender lo que es un extenso número de patologías que pueden comprometer lo que es el desarrollo de la laringe, la tráquea, los bronquios, el parénquima pulmonar, el diafragma, la pared torácica, en fin. Bueno, como les dije, algunas se pueden presentar como síndromes clínicos característicos, mientras que otras solo se consideran variaciones anatómicas que básicamente no requieren tratamiento, se podría decir. Las malformaciones son a veces descubiertas en sonografías prenatales. Pues es a través, se podría decir, de lo que es la imagenología postnatal. Lesiones tales como la malformación quística adenoma congénita, también por sus siglas llamadas la CCAM, bueno, secuestros, quistes broncogénicos y lo que es un enfisema lobar congénito. Pueden ser asintomáticos en el nacimiento o en el momento en el que se descubran más adelante en la vida. Cada vez se hacen más comunes los diagnósticos de malformaciones congénitas. Estas tienen manifestaciones únicas y a veces similares a otras patologías torácicas. La mayoría de estos pacientes, pues, básicamente ha tenido lo que es las resecciones parciales durante su infancia o básicamente han presentado unas infecciones recurrentes por años que son tratadas con medicamentos, etc. Pues básicamente ellos eventualmente manifiestan lo que es las complicaciones que se pueden presentar agudamente y necesitar una evaluación y tratamiento de emergencia. Todos los pacientes, la complicación más común es la neumonía, que se responde pobremente al tratamiento.
Otras complicaciones pueden ser blastomas pleuropulmonares, malignificaciones carcinosas, puede ser, y neumotoras o hemotórax. Algunas malformaciones pueden permanecer asintomáticas o básicamente pueden presentarse tardíamente en la vía, como las complicaciones, por ejemplo, lo que son las infecciones. Bueno, por esta razón, pues debido a lo que es la rareza de muchos de los desórdenes individualmente, no es posible saber su incidencia exacta, se puede decir. Hablando ya más de una formación congénita, pues les hablo sobre el secuestro broncopulmonar. Pues esta patología puede ser definido como una porción del pulmón, aislada de otra parte del pulmón, de tal manera que no se encuentra con el árbol traqueobronquial. Ah, y básicamente va a recibir su irrigación sanguínea de una rama que va, bueno, una rama aberrante de la aorta, se podría decir, y no por lo que es la arteria pulmonar. Esta lesión básicamente puede ser dividida en dos variantes: el secuestro extralobar y el secuestro intralobar. Hablando sobre lo que es la ELS, básicamente es una masa discreta del parénquima pulmonar que existe fuera de lo que es el recubrimiento pleural del pulmón y que recibe una irrigación sistemática y básicamente no está conectada con lo que es la vía aérea. También se ha postulado, se podría decir, que esta se desarrolla cuando grupos de células independientes con potencial respiratorio proliferan lo que es del intestino primitivo, caudal y al primordio pulmonar que se desarrolla normalmente. También se ha demostrado que el gen Homeobox OX5 es necesario para el desarrollo de la ramificación normal de la vía aérea y se ha sugerido que básicamente esas anormalidades en el desarrollo observado en el secuestro broncopulmonar se va a relacionar con lo que es la expresión anormal de los genes Homeobox. Bueno, ya hablando sobre lo que es el ILS, pues en simples palabras tiene características un poco diferentes. Esta malformación cuando está presente se encuentra dentro de lo que es el lóbulo pulmonar y no tiene un recubrimiento pleural separado. Se localiza en el lóbulo inferior un 98% de las veces, un 55% de las veces en el pulmón izquierdo y un 45% en el derecho. Su irrigación está dada básicamente por lo que es una rama de la aorta torácica o de ramas provenientes de la aorta torácica y del tronco celíaco. Para este tipo de secuestro, pues se ha propuesto una etiología, se podría decir, adquirida con la lesión localizada del pulmón, que básicamente probablemente concluye en obstrucción bronquial, lo que provocaría lo que es una cicatrización y fibrosis del parénquima relacionado. Esta inflación básicamente recurrente puede estimular una respuesta neovascular, dando como resultado el desarrollo de vasos colaterales en el ligamento pulmonar. Bueno, sin embargo, también existen evidencias de lo que al menos algunas ILS son anormalidades en el desarrollo, que incluyen conexión con el intestino anterior e histología similar a una malformación adenomatosa.